Hay una pregunta que me hago cada vez que un paciente nuevo entra por mi consulta. Una pregunta que si te la hicieras tú también, cambiaría absolutamente todo. La pregunta es esta: ¿qué porcentaje de tu sufrimiento de hoy lo ha causado el mundo exterior y qué porcentaje te lo has fabricado tú solito con tu cabeza? Piénsalo en serio. No como un ejercicio retórico, sino como una investigación honesta sobre tu vida. Porque lo que llevo más de 20 años viendo en mi consulta, lo que me han enseñado los grandes maestros del pensamiento racional, desde Epicteto hasta Albert Ellis, es que la respuesta casi siempre es demoledora. El 90% de nuestro sufrimiento es autoinfligido. Lo fabricamos nosotros, con nuestras palabras internas, con nuestras exageraciones, con nuestra tendencia casi artística a convertir cualquier inconveniente de la vida en una catástrofe de proporciones bíblicas. Y eso tiene un nombre, yo lo llamo terribilitis. Y hoy vamos a hablar de ella, porque la terribilitis te está robando la vida, no en sentido metafórico, en sentido literal. Déjame contarte algo que me pasó hace unos años con una paciente. La llamaré Lucía, aunque ese no es su nombre real. Lucía llegó a mi consulta con 42 años, bien vestida, inteligente, con un trabajo estable y una familia que la quería. Desde fuera, su vida parecía razonablemente buena, pero ella estaba destrozada. Literalmente destrozada. Llevaba meses sin dormir bien, con una ansiedad que la aplastaba cada mañana al despertarse, con ataques de llanto que no podía explicar. Me dijo, en nuestra primera sesión, que su vida era un infierno. Esa fue su palabra exacta, un infierno. Le pregunté que me describiera ese infierno, y ella empezó a hablar. Me contó que su jefe no la valoraba lo suficiente, que su pareja a veces llegaba tarde a casa sin avisar, que sus hijos no recogían su habitación, que había engordado 4 kilos, que una amiga íntima se había distanciado un poco de ella y que el vecino de arriba hacía ruido por las noches. Escuché todo con atención y luego le dije algo que al principio la molestó bastante. Le dije, Lucía, lo que me estás describiendo no es un infierno, es la vida normal de cualquier persona adulta en el siglo XXI. El infierno es otra cosa. El infierno es perder a un hijo. El infierno es un diagnóstico de cáncer terminal a los 30 años. El infierno es vivir en una zona de guerra. Lo que tú tienes es una vida con sus imperfecciones habituales. Lo que pasa es que tu cabeza ha decidido etiquetar cada una de esas imperfecciones como terrible. Y esa etiqueta, esa sola palabra, lo cambia todo. Ella me miró con una mezcla de confusión y enfado, que es exactamente la reacción que tienen casi todos cuando les dices esto por primera vez. Porque llevamos tanto tiempo convencidos de que nuestro sufrimiento está justificado, de que el mundo nos debe algo mejor, de que merecemos una vida sin fricción, que cuando alguien viene y te dice que el problema no está ahí fuera sino aquí dentro, la reacción instintiva es la resistencia. Pero esa resistencia, amigo mío, es precisamente la trampa, es el mecanismo de defensa de la neurosis, porque la neurosis no quiere que la veas. Prefiere que sigas culpando al jefe, a la pareja, al vecino, al gobierno, a la economía, a los astros. Prefiere que sigas siendo una víctima del mundo, porque así nunca tienes que hacer el trabajo real, que es el trabajo interno. Vamos a hablar hoy de ese trabajo. Vamos a hablar de qué es exactamente la terribilitis, de dónde viene, cómo funciona en tu cerebro y sobre todo cómo desactivarla, porque se puede desactivar. No en un día, no con una pastilla, no con un fin de semana de meditación en la montaña, sino con un entrenamiento cognitivo sistemático, constante, riguroso. El mismo entrenamiento que han hecho millones de personas antes que tú y que ha transformado vidas que parecían irrecuperables. Empecemos por el principio. ¿Qué es exactamente la terribilitis? La terribilitis es la tendencia a calificar como terrible, como insoportable, como catastrófico, cualquier cosa que no nos gusta. Es un hábito mental, un hábito muy arraigado, muy automático y tremendamente destructivo. Cuando algo no sale como queremos, cuando alguien nos falla, cuando la vida no nos da lo que esperábamos, la mente neurótica no dice, esto es incómodo, esto es un inconveniente, esto es una dificultad, no. La mente neurótica dice, esto es horrible, esto es insoportable, esto es lo peor que podría pasarme, no puedo con esto, no debería ser así. Y fíjate en esas palabras. Fíjate en la diferencia entre decir esto es incómodo y decir esto es horrible, porque son dos frases que describen el mismo hecho externo,
pero que generan estados emocionales completamente diferentes. La primera genera una incomodidad manejable. La segunda genera pánico, desesperación, bloqueo. La primera te permite seguir funcionando, la segunda te paraliza. Albert Ellis, el gran psicólogo americano que fundó la terapia racional emotiva conductual y que es uno de mis grandes maestros intelectuales, tenía una forma muy directa de explicar esto. Decía que no son los hechos los que nos perturban, sino las interpretaciones que hacemos de esos hechos. Y esa idea que Ellis tomó prestada del filósofo estoico Epicteto, que la formuló hace más de 2000 años, es la base de toda la psicología cognitiva moderna. No es lo que te pasa, es lo que te dices sobre lo que te pasa. Epicteto, por cierto, era un esclavo en la Roma imperial, que vivió en condiciones de vida objetivamente durísimas y que sin embargo desarrolló una filosofía de la serenidad y la fortaleza interior que sigue siendo revolucionaria hoy. Epicteto decía que hay cosas que dependen de nosotros y cosas que no dependen de nosotros. Lo que depende de nosotros es nuestra mente, nuestras opiniones, nuestros deseos, nuestras aversiones. Lo que no depende de nosotros es el cuerpo, la fama, el poder, las circunstancias externas. Y la clave de la felicidad, decía Epicteto, está en concentrarte exclusivamente en lo primero y soltar lo segundo. Eso es exactamente lo que hacemos en terapia cognitiva. Enseñamos a la gente a concentrarse en lo único que realmente pueden controlar, su propio diálogo interno, ese ruido de fondo que tienes en la cabeza todo el día. Esa voz que comenta, evalúa, juzga, interpreta, exagera. Esa voz es el origen de casi todo tu malestar. Y esa voz se puede educar, se puede cambiar, se puede entrenar para que deje de ser tu enemiga y empiece a ser tu aliada. Pero antes de hablar de cómo cambiarla, necesito que entiendas bien cómo funciona la terribilitis en la práctica, porque es más sutil de lo que parece. No siempre se manifiesta con palabras tan obvias como esto es horrible. A veces se esconden frases aparentemente razonables. Frases como no es justo, no debería ser así, no puedo soportar esto, necesito que esto cambie para estar bien. Si esto no se arregla, no podré ser feliz. ¿Te suenan? Claro que te suenan. Porque las decimos constantemente. Las decimos en voz alta y las decimos en silencio. Las decimos sobre el trabajo, sobre la pareja, sobre el cuerpo, sobre el dinero, sobre la salud, sobre los hijos, sobre los vecinos, sobre el tráfico, sobre el tiempo que hace. Vivimos en un estado casi permanente de resistencia a la realidad tal como es. Y esa resistencia, esa guerra constante contra lo que es la fuente principal de nuestro sufrimiento. El budismo lleva milenios diciéndonos exactamente esto. El sufrimiento no viene de lo que nos pasa, viene del apego, de la resistencia, de la negativa a aceptar la impermanencia y la imperfección de todo. Y la psicología cognitiva occidental llegó a la misma conclusión por otro camino, más científico, más empírico, pero al mismo destino. El problema está en cómo pensamos, no en lo que vivimos. Ahora bien, quiero ser muy claro sobre algo, porque si no lo aclaro, siempre hay alguien que malinterpreta este mensaje. Decir que el problema está en cómo pensamos no significa que el mundo sea perfecto. No significa que las cosas malas no existan. No significa que debas sonreír y fingir que todo va bien cuando algo duele. El dolor existe. Las dificultades existen. Las pérdidas existen. La enfermedad existe. La injusticia existe. No estoy negando nada de eso. Lo que estoy diciendo es que hay una diferencia enorme entre el dolor natural y proporcionado que genera cualquier dificultad real y el sufrimiento adicional innecesario, autoinfligido, que añadimos nosotros encima de ese dolor con nuestras interpretaciones exageradas. Ese sufrimiento extra, ese segundo nivel de angustia que fabricamos con nuestra cabeza, ese es el que podemos eliminar. Y ese, en la mayoría de los casos, es el que más daño hace. Piénsalo así. Imagina que te duele una rodilla. Eso es el dolor físico real. Eso no lo puedes evitar. Pero luego tu mente empieza: esto es terrible, nunca me voy a curar, mi vida se ha acabado, no podré hacer nada de lo que me gusta, soy un desgraciado. Ese segundo nivel de angustia mental es lo que en psicología llamamos el sufrimiento secundario, y ese sí lo puedes eliminar. No con negación, sino con racionalidad, con perspectiva. Con la capacidad de decirte a ti mismo: esto duele, sí, es un inconveniente, sí, pero no es el fin del mundo, puedo manejarlo. He manejado cosas peores.
Y aunque no pueda cambiar la situación, sí puedo elegir cómo respondo a ella. Y aquí es donde entra el segundo gran concepto del que quiero hablarte hoy. La necesititis, que es la hermana gemela de la terribilitis y que funciona de forma complementaria. La necesititis es la creencia irracional de que necesitamos ciertas cosas para ser felices. Y cuando digo necesitamos, no hablo de necesidades básicas, reales como comer, dormir, tener seguridad física. Hablo de las pseudonecesidades que nuestra mente neurótica ha elevado al rango de necesidades absolutas. Cosas como, necesito que mi pareja me quiera de determinada manera, necesito que mi jefe me valore, necesito que mis amigos me admiren, necesito tener éxito, necesito estar delgado, necesito tener una casa bonita, necesito que mis hijos sean brillantes, necesito que la gente piense bien de mí. ¿Ves lo que pasa cuando conviertes un deseo en una necesidad? Cuando algo es un deseo, si no lo consigues, hay decepción, hay tristeza, hay frustración, pero puedes seguir adelante, puedes adaptarte, puedes encontrar otros caminos hacia la felicidad, pero cuando algo es una necesidad, si no lo consigues, hay catástrofe, hay derrumbe. Hay la sensación de que tu vida se ha acabado, de que no puedes funcionar, de que el mundo se ha roto. Y la necesititis está en todas partes. Es una epidemia. Vivimos en una cultura que nos bombardea constantemente con el mensaje de que necesitamos más cosas, más experiencias, más reconocimiento, más comodidad, más seguridad, más certeza. Y cada vez que interiorizamos uno de esos mensajes, añadimos un eslabón más a la cadena que nos ata. Porque cada cosa que creemos necesitar se convierte en un punto de vulnerabilidad, en una palanca que el mundo puede usar para hacernos sufrir. El filósofo Epicteto tenía una imagen preciosa para esto. Decía que la libertad verdadera no consiste en tener todo lo que deseas, sino en no necesitar nada que no esté en tu mano. Cuanto menos necesitas, más libre eres. Cuanto menos necesitas, más difícil es que el mundo te haga daño. Cuanto menos necesitas, más fácil es ser feliz. Y esto no es pesimismo, no es renuncia, no es resignación. Es exactamente lo contrario. Es la forma más inteligente, más estratégica, más poderosa de relacionarte con la vida. Porque cuando liberas tu felicidad de las condiciones externas, cuando dejas de atar tu bienestar a cosas que no controlas, te vuelves prácticamente invulnerable. No indiferente, invulnerable. Hay una diferencia enorme. Voy a ponerte un ejemplo que siempre me gusta usar porque es tan extremo que hace imposible cualquier excusa. Piensa en Stephen Hawking, el físico teórico más brillante de su generación. Un hombre que a los 21 años recibió un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad neurodegenerativa que lo fue paralizando progresivamente durante décadas. Hawking pasó más de 50 años sin poder moverse, sin poder hablar con su propia voz, dependiendo de una silla de ruedas y de un sintetizador de voz para comunicarse. Desde cualquier perspectiva neurótica estándar, eso es una catástrofe, eso es terrible, eso es insoportable, eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y sin embargo, Hawking fue, por su propio testimonio, una persona profundamente feliz. Trabajó hasta el final de su vida, tuvo hijos, tuvo relaciones, viajó, escribió libros que cambiaron nuestra comprensión del universo. Tenía un sentido del humor extraordinario. Cuando le preguntaban cómo podía ser tan feliz con todo lo que le había pasado, respondía algo que me parece de una lucidez aplastante. Decía que la clave estaba en no dejarse aplastar por lo que no puedes cambiar y en concentrar toda tu energía en lo que sí puedes hacer. ¿Y qué podemos aprender de eso nosotros? Que nos amargamos la vida porque el jefe no nos valoró, porque engordamos 4 kilos, porque la pareja llegó tarde. ¿Qué excusa nos queda a nosotros para seguir cultivando nuestra terribilitis cuando alguien como Hawking demostró que se puede ser brillante, productivo y feliz desde una silla de ruedas con una enfermedad degenerativa? Ninguna. No nos queda ninguna excusa, solo nos queda el hábito mental de exagerar, de dramatizar, de convertir lo pequeño en enorme. Y los hábitos, por suerte, se pueden cambiar. Vamos a hablar ahora de cómo hacerlo, porque no quiero que este vídeo sea solo un diagnóstico. Quiero que sea una herramienta. Quiero que cuando lo termines tengas algo concreto, algo práctico, algo que puedas empezar a aplicar hoy mismo. La primera herramienta es lo que yo llamo el cuestionamiento socrático de la catástrofe. Y funciona así. Cada vez que tu mente diga que algo es terrible,
que algo es insoportable, que algo es el fin del mundo, te haces una serie de preguntas muy concretas. Preguntas que actúan como un escáner racional sobre tu pensamiento exagerado. La primera pregunta ¿es esto realmente tan malo como lo estoy pintando? No te lo preguntes de forma retórica, pregúntatelo en serio. Con rigor, con honestidad. Si tu jefe te ha criticado delante de los demás, eso es desagradable, sí. Pero es tan malo como que te diagnostiquen una enfermedad grave. ¿Es tan malo como perder a alguien que quieres? ¿Es tan malo como quedarte sin techo? La mayoría de las veces, cuando haces esa comparación honesta, la respuesta es no, no es tan malo. Es incómodo, es molesto, pero no es terrible. La segunda pregunta es, ¿puedo sobrevivir a esto? Y la respuesta, casi siempre, es sí. Porque llevamos toda la vida sobreviviendo a cosas que en su momento nos parecieron insoportables. Rupturas que creíamos que nos matarían, fracasos que pensábamos que nos destruirían, humillaciones que sentíamos que no podríamos superar. Y aquí estamos. Aquí estás tú, escuchando esto, lo has sobrevivido todo. Tienes un historial de supervivencia del 100%. Y eso es un dato importante, es un dato que tu mente neurótica olvida convenientemente cada vez que aparece una nueva dificultad. La tercera pregunta es, ¿qué es lo peor que puede pasar realmente? No lo peor que temes, sino lo peor que puede pasar de forma objetiva y realista. Y luego pregúntate, ¿podría vivir con eso? ¿Podría adaptarme? ¿Podría encontrar la forma de ser feliz incluso en ese escenario? Esta pregunta es poderosa porque desmonta el miedo al miedo, porque muchas veces no sufrimos por lo que pasa, sino por lo que imaginamos que podría pasar. Y cuando te obligas a mirar de frente a ese escenario temido y a preguntarte si podrías manejarlo, descubres que casi siempre la respuesta es sí. La cuarta pregunta, y esta es quizás la más importante, es ¿en qué me beneficia seguir pensando que esto es terrible? Porque hay un beneficio. Siempre hay un beneficio en el pensamiento neurótico, aunque sea un beneficio tóxico, un beneficio que a largo plazo te destruye. El beneficio puede ser la lástima de los demás, puede ser la justificación para no actuar, puede ser la excusa para no asumir responsabilidades, puede ser la identidad de víctima, que aunque es dolorosa, también es cómoda porque te exime de tener que cambiar. Cuando identificas ese beneficio oculto, puedes cuestionarlo. Puedes preguntarte si realmente vale la pena pagar ese precio. Estas 4 preguntas son el núcleo del cuestionamiento socrático. Y lo que hacen, si las aplicas con constancia, es interrumpir el ciclo automático de la terribilitis, porque la terribilitis funciona en piloto automático. Es un hábito tan arraigado que ni siquiera lo notamos. Simplemente sucede, algo pasa, y antes de que puedas procesar nada, tu mente ya ha emitido su veredicto. Esto es horrible. Y ese veredicto dispara las emociones negativas, que a su vez refuerzan el pensamiento negativo, creando un círculo vicioso que puede durar horas, días, semanas. El cuestionamiento socrático interrumpe ese piloto automático, te obliga a hacer una pausa, a examinar el pensamiento antes de tragártelo entero, a preguntarte si ese veredicto de tu mente es realmente tan sólido como parece. Y en la mayoría de los casos, cuando lo examinas de cerca, descubres que no lo es, que está lleno de exageraciones, de generalizaciones, de predicciones catastrofistas que no tienen base en la realidad. Ahora bien, hay algo que quiero decirte sobre este proceso, porque si no lo digo, muchos se frustran y abandonan. Este trabajo no es fácil al principio. No es fácil porque estamos combatiendo hábitos mentales que llevan años, a veces décadas, instalados en nuestra cabeza. Estamos intentando cambiar patrones neuronales profundamente establecidos y eso requiere esfuerzo, requiere repetición, requiere paciencia. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias son que el cerebro es plástico, que los hábitos mentales se pueden cambiar, que cada vez que cuestionas un pensamiento exagerado, cada vez que aplicas el razonamiento racional en lugar de dejarte arrastrar por la emoción, estás literalmente creando nuevas conexiones neuronales. Estás construyendo una nueva forma de procesar la realidad y con el tiempo esa nueva forma se vuelve más automática, más natural, más fácil. El cerebro racional va ganando terreno al cerebro neurótico. Hablemos ahora de la bastantidad, que es uno de mis conceptos favoritos y que es el antídoto directo contra la necesititis. La bastantidad es la capacidad de reconocer que lo que tienes ya es suficiente para ser feliz. No perfecto, no ideal, no lo que soñabas, suficiente, y esto es mucho más revolucionario
de lo que parece, porque vivimos en una cultura que nos ha educado exactamente en lo contrario, que nos ha enseñado que siempre necesitamos más, que lo que tenemos nunca es suficiente, que la felicidad está siempre un poco más adelante cuando consigas lo siguiente, cuando llegues al siguiente nivel, cuando tengas lo que aún no tienes. Esa trampa de la insuficiencia permanente es una de las grandes fuentes de infelicidad de nuestra época, porque es una trampa sin salida. Porque cuando consigues lo que creías necesitar, en lugar de sentirte satisfecho, aparece inmediatamente el siguiente deseo, la siguiente necesidad, el siguiente objetivo que debes alcanzar para poder ser feliz. Es un horizonte que siempre se aleja, un espejismo en el desierto, y la gente persigue ese espejismo durante toda su vida sin darse cuenta de que la felicidad no estaba al final del camino, sino en el camino mismo. En el momento presente, en lo que ya tienes, en lo que ya eres. Francisco de Asís es para mí un ejemplo fascinante de bastantidad llevada al extremo. Un hombre que eligió voluntariamente la pobreza absoluta, que renunció a todo lo que su familia le ofrecía, que vivió sin posesiones materiales y que por todos los testimonios que tenemos fue una de las personas más radiantes, más alegres, más vitales de su época. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo puede alguien que no tiene nada ser más feliz que alguien que lo tiene todo? La respuesta está en que Francisco había desconectado su felicidad de las condiciones externas. Había liberado su bienestar de la dependencia de las cosas y al hacerlo se había vuelto prácticamente invulnerable al sufrimiento externo. No porque no sintiera nada, sino porque su fuente de alegría era interna, era constante, era independiente de lo que el mundo le diera o le quitara. Ahora, no te estoy pidiendo que te hagas franciscano. No te estoy pidiendo que renuncies a tus posesiones ni que abandones tus ambiciones. Te estoy pidiendo algo mucho más modesto y mucho más práctico. Te estoy pidiendo que practiques la bastantidad en tu vida cotidiana. Que te entrenes en reconocer lo que ya tienes y en valorarlo. Que te preguntes con honestidad si realmente necesitas todo lo que crees necesitar para ser feliz. O si quizás con un poco menos de exigencia y un poco más de gratitud, podrías descubrir que ya tienes suficiente. Hay un ejercicio concreto que recomiendo mucho para desarrollar la bastantidad. Lo llamo el inventario de lo suficiente y consiste en hacer cada día una lista de 5 cosas que tienes en tu vida que son suficientes para ser feliz. No extraordinarias, no perfectas, suficientes. Puede ser que tienes salud básica, que tienes un techo, que tienes alguien que te quiere, que tienes trabajo, que tienes la capacidad de pensar, de sentir, de aprender. Cosas que en otro contexto, en otra época, en otro país, serían un lujo inimaginable. El objetivo de este ejercicio no es la positividad tóxica, no es fingir que todo es maravilloso. El objetivo es reentrenar tu cerebro para que deje de enfocarse exclusivamente en lo que falta y empiece a registrar también lo que hay. Porque el cerebro neurótico tiene un sesgo muy potente hacia lo negativo, hacia lo que falta, hacia lo que podría ir mal. Es un mecanismo evolutivo que tenía sentido cuando éramos cazadores-recolectores y necesitábamos estar constantemente alerta a los peligros. Pero en el mundo moderno, ese mismo mecanismo nos hace sufrir de forma innecesaria. Y el inventario de lo suficiente es una forma de compensar ese sesgo, de darle al cerebro información equilibrada. De recordarle que la realidad no es solo lo que falta, sino también lo que hay. Quiero hablar ahora de algo que me parece fundamental y que a menudo se pasa por alto en las conversaciones sobre psicología y felicidad. Quiero hablar de la renuncia, de la aceptación, de aprender a ser feliz sin ciertas cosas que creíamos imprescindibles. Esto es lo más difícil de todo y lo más liberador, porque hay cosas en la vida que no van a cambiar. Hay situaciones que no tienen solución, hay pérdidas que son definitivas, hay limitaciones que son permanentes. Y la pregunta que la psicología cognitiva nos plantea, la pregunta que Epicteto planteó hace 2000 años es esta: ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a pasarte la vida resistiendo lo irresistible, sufriendo por lo que no puedes cambiar, exigiendo que la realidad sea diferente de lo que es? ¿O vas a aprender a encontrar la felicidad dentro de las circunstancias que tienes, por imperfectas que sean? Y aquí quiero ser muy honesto contigo, porque sé que esta idea puede sonar cruel, puede sonar como si te estuviera diciendo que no importa lo que te pase, que tienes que aguantar todo con una sonrisa. No es eso en absoluto.
Lo que te estoy diciendo es que hay una diferencia entre la aceptación activa y la resignación pasiva. La resignación pasiva dice, esto es terrible, no puedo cambiarlo, así que me rindo y sufro. La aceptación activa dice, esto es lo que hay, no puedo cambiarlo, así que voy a encontrar la mejor manera de vivir dentro de esta realidad. La resignación te paraliza, la aceptación te libera. Y la aceptación no significa que no intentes cambiar las cosas que sí puedes cambiar. Significa que distingues claramente entre lo que puedes cambiar y lo que no puedes cambiar. Y concentras tu energía en lo primero, mientras sueltas lo segundo. Eso es exactamente lo que decía Epicteto, y es exactamente lo que practicamos en terapia cognitiva. Voy a darte un ejemplo de cómo funciona esto en la práctica. Imagina que tienes una enfermedad crónica. Una enfermedad que no tiene cura, que limita tu vida de ciertas formas, que te causa dolor o incomodidad de forma regular. La mente neurótica dice, esto es horrible, no es justo, no debería tener esto. Mi vida se ha arruinado, no puedo ser feliz así. Y ese diálogo interno genera una capa adicional de sufrimiento encima del sufrimiento físico real. Una capa que no solo no ayuda, sino que empeora la experiencia de la enfermedad y hace más difícil el manejo del dolor. La mente racional, la mente que ha practicado la aceptación activa, dice algo diferente. Dice, tengo esta enfermedad, es una realidad que no puedo cambiar. Puedo hacer todo lo que esté en mi mano para manejarla lo mejor posible, para reducir su impacto, para cuidarme. Y dentro de esas limitaciones voy a encontrar la forma de vivir una vida que valga la pena. Porque la vida no se mide por la ausencia de dificultades, sino por lo que haces con las dificultades que tienes. ¿Y sabes qué pasa cuando adoptas ese segundo enfoque? Que el sufrimiento se reduce. No porque la enfermedad desaparezca, sino porque has eliminado el sufrimiento secundario, el sufrimiento fabricado por la resistencia. Y con ese sufrimiento secundario eliminado, tienes mucha más energía disponible para vivir, para relacionarte, para disfrutar de lo que sí tienes, para hacer lo que sí puedes hacer. Hay algo más que quiero explorar contigo y es la cuestión de la aprobación, porque la necesidad de aprobación es quizás la forma más extendida de necesititis que existe y es una de las que más sufrimiento genera. ¿Cuántas decisiones tomas cada día basadas en lo que pensarán los demás? ¿Cuántas veces te callas algo que querías decir por miedo a la reacción? ¿Cuántas veces actúas de una manera que no es la tuya para encajar, para caer bien, para no decepcionar? ¿Cuántas veces has dejado de hacer algo que querías hacer porque alguien podría criticarte? La necesidad de aprobación es una trampa perfecta porque nunca puedes satisfacerla completamente. Siempre habrá alguien que te critique, que no te entienda, que no te valore. Siempre es matemáticamente imposible caerle bien a todo el mundo. Y sin embargo, muchas personas gastan una energía enorme, una cantidad brutal de tiempo y de angustia intentando conseguir precisamente eso, intentando ser aprobadas por todos. Albert Ellis tenía una forma muy directa de atacar esta creencia. Decía que la necesidad de aprobación universal es una de las irracionalidades más comunes y más dañinas que existen. Porque no solo es imposible de satisfacer, sino que además, cuando haces de la aprobación ajena una necesidad, te conviertes en esclavo de los demás. Tu estado emocional depende de lo que piensen personas que quizás ni te conocen bien, que tienen sus propios sesgos y sus propias limitaciones, que están tan ocupadas con sus propios problemas que apenas te prestan atención. ¿Y qué pasa cuando alguien te critica? Si tienes necesititis de aprobación, esa crítica es devastadora, es una amenaza existencial, es la confirmación de que no vales lo suficiente. Pero si has trabajado tu independencia emocional, si has entrenado tu capacidad de validarte a ti mismo, esa crítica es simplemente información. Puede ser información útil que tomas en cuenta si tiene sentido. O puede ser información irrelevante, que escuchas y dejas pasar sin que te afecte profundamente. La diferencia entre esas dos respuestas no está en la crítica, está en ti. Está en cómo te has relacionado contigo mismo, en cuánto has trabajado tu autoestima, en qué medida has liberado tu bienestar de la dependencia de la opinión ajena. Y aquí quiero introducir una idea que me parece crucial. La autoestima real, la autoestima sólida y duradera, no viene de los logros externos, no viene de que te vaya bien en el trabajo, de que la gente te admire, de que tengas éxito. Eso puede generar una sensación temporal de bienestar, pero es frágil, porque depende de circunstancias que no controlas,
La autoestima real viene de la relación que tienes contigo mismo, de la capacidad de aceptarte tal como eres, con tus virtudes y tus limitaciones, de la decisión de tratarte con la misma compasión y el mismo respeto con que tratarías a alguien que quieres. Eso es lo que construye una base emocional sólida. Y desde esa base sólida, las críticas rebotan, las dificultades se manejan, las pérdidas se superan, no sin dolor, no sin esfuerzo, pero sin derrumbe. Vamos a hablar ahora de algo práctico y muy concreto. Quiero darte una herramienta adicional que complementa el cuestionamiento socrático y que yo llamo la escala del horror. La escala del horror es un ejercicio muy simple pero tremendamente efectivo. Consiste en crear en tu mente una escala del 0 al 10, donde el 0 es la ausencia total de dificultad y el 10 es lo más horrible que puedes imaginar, lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y cada vez que tu mente diga que algo es terrible, que algo es insoportable, te obligas a ubicarlo honestamente en esa escala. Tu jefe te criticó delante de todos. ¿Qué número es eso en la escala del horror? Un 8, un 9, ¿en serio? Más horrible que perder a un hijo, más horrible que vivir en una zona de guerra, más horrible que tener una enfermedad terminal. Si eres honesto, ese episodio con tu jefe es quizás un 2 o un 3. Es desagradable, ¿sí? Es incómodo, ¿sí? Pero no es el horror que tu mente neurótica ha decidido que es. Y cuando lo ubicas en el 2 o el 3, algo cambia. No porque el episodio haya cambiado, sino porque tu perspectiva ha cambiado. Y la perspectiva lo es todo. La perspectiva es la diferencia entre el sufrimiento innecesario y el manejo inteligente de las dificultades. Este ejercicio de la escala del horror tiene un efecto secundario muy interesante, que es que te hace más agradecido. Porque cuando empiezas a ubicar tus dificultades cotidianas en números bajos de la escala, automáticamente te das cuenta de que la mayor parte del tiempo estás en el 1, en el 2, en el 3. Y que el hecho de no estar en el 8, en el 9, en el 10, es en sí mismo algo por lo que sentir gratitud. Que vivir sin grandes tragedias, sin grandes catástrofes, es ya una forma de buena suerte que merecería más reconocimiento del que le damos. Quiero hablarte ahora de algo que aparece constantemente en mi consulta y que creo que es uno de los grandes tabúes de la psicología popular. Quiero hablar de la felicidad sin pareja. Vivimos en una cultura que ha romantizado de forma enfermiza la idea de la pareja como condición necesaria para la felicidad. La idea de que sin amor romántico, sin alguien que te complete, sin esa media naranja que supuestamente te falta, eres un ser incompleto, una persona a medias, alguien que no ha llegado a la plenitud. Y esa idea que los cuentos de hadas, las películas de Hollywood y las canciones de amor llevan siglos instalando en nuestra cabeza, es una de las fuentes más potentes de sufrimiento innecesario que conozco. Porque la realidad es que se puede ser profundamente feliz sin pareja. No es un plan B, no es conformarse con menos. Es una opción perfectamente válida, perfectamente completa, perfectamente digna. Y muchas personas que están en pareja son profundamente infelices, mientras que muchas personas que viven solas son profundamente felices. La correlación entre tener pareja y ser feliz es mucho más débil de lo que la cultura popular nos quiere hacer creer. Lo mismo aplica al éxito profesional, a la belleza física, a la riqueza material, a la salud perfecta. Todas estas cosas pueden contribuir al bienestar, sí, pero ninguna de ellas es una condición necesaria para la felicidad. Ninguna. Y cuando las conviertes en condiciones necesarias, cuando decides que no puedes ser feliz sin ellas, te has construido una prisión cuyas llaves has entregado al mundo exterior. La liberación de esa prisión empieza por una decisión, la decisión de preguntarte, ¿y si pudiera ser feliz sin esto? No como resignación, no como renuncia, sino como exploración genuina. ¿Y si la felicidad no dependiera de tener pareja? ¿Y si pudiera ser feliz con el trabajo que tengo, aunque no sea el trabajo de mis sueños? ¿Y si pudiera ser feliz con el cuerpo que tengo, aunque no sea el cuerpo que me gustaría tener? ¿Y si pudiera ser feliz ahora, en este momento, con lo que hay, sin esperar a que llegue lo que falta? Esas preguntas son liberadoras. Son el comienzo de un camino hacia una felicidad que no depende de circunstancias externas. Una felicidad que nadie puede quitarte porque no está en el mundo exterior, está en ti.
en cómo piensas, en cómo te relacionas con la realidad, en la calidad de tu diálogo interno. Y quiero ser muy claro, esto no significa que no debas buscar pareja si la quieres. No significa que no debas aspirar a un trabajo mejor o a una salud óptima o a más recursos económicos. Significa que mientras buscas esas cosas, mientras trabajas por mejorar tu vida, puedes ser feliz en el proceso. No tienes que posponer tu felicidad hasta que llegue lo que esperas. Puedes ser feliz ahora, con lo que tienes, y seguir trabajando por lo que quieres. Esas dos cosas no son incompatibles. Al contrario, son complementarias. Hay un concepto que me gusta mucho y que viene de la filosofía estoica, el concepto del amor fati, que en latín significa amor al destino. No resignación al destino, sino amor al destino. La capacidad de no solo aceptar lo que te pasa, sino de encontrar en ello algo valioso, algo que te hace crecer, algo que te hace más fuerte. Nietzsche lo formuló de forma brillante, no solo soportar lo necesario, sino amarlo. Eso puede sonar exagerado, puede sonar difícil, y lo es. No te estoy diciendo que sea fácil, te estoy diciendo que es posible. Y te estoy diciendo que cada paso en esa dirección, cada pequeño avance en la capacidad de encontrar valor en las dificultades en lugar de solo sufrirlas, cambia radicalmente tu experiencia de vida. Porque las dificultades van a existir, eso es seguro. La vida siempre tiene fricción, siempre hay pérdidas, fracasos, decepciones, enfermedades, conflictos. Eso no va a cambiar. Lo que sí puede cambiar es tu relación con esas dificultades. Tu capacidad de verlas no como amenazas que te destruyen, sino como oportunidades que te fortalecen. No siempre, no automáticamente, pero con práctica, con entrenamiento, con la aplicación constante de las herramientas que hemos hablado hoy. Sí. Quiero cerrar con algo que me parece fundamental y que creo que es el mensaje más importante de todo lo que hemos hablado hoy. Tú eres mucho más fuerte de lo que crees, mucho más capaz de lo que tu mente neurótica te dice, mucho más resiliente de lo que te han enseñado a creer. La neurosis, la terribilitis, la necesititis, todas esas formas de pensamiento irracional que generan sufrimiento innecesario no son tu esencia, no son lo que eres, son hábitos, son patrones aprendidos, son formas de procesar la realidad que se instalaron en ti, probablemente en la infancia, probablemente como respuestas adaptativas a un entorno que en aquel momento requería esas respuestas, pero que ya no las requiere, que ya no te sirven, que ya no te protegen, que solo te limitan, y los hábitos se pueden cambiar, los patrones se pueden reescribir, las creencias irracionales se pueden cuestionar y sustituir por creencias más racionales, más útiles, más liberadoras. No de golpe, no de la noche a la mañana. Pero sí, con tiempo y con trabajo, de forma profunda y duradera. La psicología cognitiva no es magia, no es pensamiento positivo superficial, no es decirte que todo es maravilloso cuando no lo es. Es un trabajo riguroso, honesto, a veces incómodo, de examinar tus propios pensamientos con la misma objetividad con que examinarías cualquier otra cosa, de preguntarte si lo que piensas es verdad, de cuestionarte si tus interpretaciones de la realidad son precisas o exageradas, de entrenar tu mente para responder a las dificultades con racionalidad en lugar de con catastrofismo. Y ese trabajo tiene un efecto acumulativo. Cada vez que cuestionas un pensamiento exagerado, cada vez que aplicas la escala del horror, cada vez que te preguntas si realmente necesitas lo que crees necesitar, cada vez que practicas la bastantidad, cada vez que te dices a ti mismo que puedes manejar esto, que has manejado cosas peores, que eres más fuerte de lo que pareces, estás construyendo algo. Estás construyendo una mente más sólida, más equilibrada, más libre, una mente que no necesita que el mundo sea perfecto para estar bien, una mente que puede encontrar paz y alegría en medio de las imperfecciones inevitables de la vida. Una mente que, como decía Epicteto, como decía Ellis, como demostró Hawking con su vida entera, es capaz de ser feliz no a pesar de las circunstancias, sino independientemente de ellas. Eso es lo que te ofrezco. No una promesa de que todo va a ir bien, no una garantía de que la vida va a ser fácil, sino algo mucho más valioso, la certeza de que tienes dentro de ti la capacidad de ser feliz, de ser fuerte, de vivir bien, pase lo que pase. No porque seas especial, no porque tengas algún don particular, sino porque eres humano. Y los seres humanos, cuando entrenan su mente con rigor y con honestidad, son capaces de cosas extraordinarias. La terribilitis se desactiva,
La necesititis se cura, la bastantidad se cultiva. Y la vida, esa vida que tu mente neurótica lleva tanto tiempo describiendo como insuficiente, como injusta, como terrible. Esa misma vida vista con ojos racionales, con ojos entrenados, con ojos que han aprendido a ver. Lo que hay en lugar de solo lo que falta, esa vida puede ser. Y lo digo con toda la convicción que me dan más de 20 años de trabajo clínico extraordinariamente buena. Empieza hoy, no mañana, hoy, con el próximo pensamiento exagerado que aparezca en tu cabeza. Detente, pregúntate si es verdad, ubícalo en la escala del horror. Pregúntate si realmente lo necesitas para ser feliz. Y luego elige. Elige pensar de forma más racional, más equilibrada, más libre, una y otra vez, cada día, hasta que ese pensamiento racional sea el nuevo hábito, hasta que la mente fuerte sea la que manda. Y la terribilitis, esa vieja compañera que tanto daño te ha hecho, quede reducida a lo que siempre fue un hábito que ya no necesitas.